Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego y en este video les voy a explicar cómo editar este tipo de archivos cuando ya van a cortarlos según las especificaciones que necesitan. Por ejemplo, en este caso, una cliente solicitó estos 12 modelos y como ustedes pueden ver acá, todos estos 12 modelos tienen diferente altura, tienen diferente anchura acá de ranura y diferente altura acá de donde entra a la ranura. Ella nos pide que todos midan 25 centímetros de alto y que tenga una ranura de 8 centímetros y que penetre 1,5 centímetros, ¿vale? Entonces les voy a enseñar cómo hacer la edición correctamente. Pues voy a hacerlo con uno y ya pues ustedes ya aprenden cómo hacerlo con todos, o lo hago con dos para que ustedes repasen el proceso. Es muy sencillo, pero hay que tener ciertos parámetros presentes para que nos quede obviamente bien, ¿vale? Y cómo es el proceso y cómo hacerlo. Entonces, no hablemos más y vamos a empezar. En este caso, pues vamos a empezar por este, que es el Spider-Man. Una cosa muy importante, ustedes ven aquí también que los diseños tienen diferentes colores. Cuando uno manda a la máquina, pues tiene que diferenciar qué es lo que va delineado con un color y qué es lo que va en corte, que son prácticamente los perfiles, en otro color, ¿vale? Esto se aplica para Corel Láser o para RDWorks, ¿sí? Como sabemos, RDWorks podemos dividir en colores, dos capas y listo. Y en RDWorks, pues es bueno tener siempre el orden y agruparlo para saber qué es lo que se va a delinear y qué es lo que se va a cortar. Entonces, a eso es lo que les voy a explicar. Vale, vamos a empezar con este modelo. Lo primero que nos dice la clienta es que la ranura de ingreso va a ser de 8 centímetros, o sea, 80 milímetros. Yo siempre trabajo en milímetros, entonces vamos a trabajarlo en milímetros. Vamos a coger un rectángulo y vamos a hacer las especificaciones de ella y es un largo de 80 milímetros, ¿sí? Por una altura de cuánto, ella me dice que de 15 milímetros. Entonces, antes de cambiar acá la medida, quito el candadito, lo abro para que si cambio esta medida no me modifique la de arriba, ¿ok? Entonces vamos a ponerle 15 y estas son las especificaciones de la ranura que ella me solicita. 80 por 80 milímetros de ancho por 15 milímetros que profundice. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escalar este modelo. ¿A cuánto? Vamos a escalarlo a, ella me dice que lo quiere de 250 milímetros, pero aquí hay una cosa muy importante, hay que cerrar el candadito para cuando modifiquemos la altura, se nos modifique también el anchor. Entonces vamos a la altura y vamos a ponerle 250 milímetros y ya se escaló correctamente, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, primero vamos a verificar si esto está agrupado. No está agrupado. Vamos primero a agruparlo todo. Seleccionamos todo lo que queremos agrupar y aquí arriba le damos agrupar objetos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alinear este cuadro lo más centrado posible, ¿sí? Con el centro de este con el centro del cuadro. ¿Ok? Para eso es sencillo hacerlo. Seleccionamos los dos y oprimimos la letra del teclado C. Y fíjate que se alinea. Para que lo puedan ver mejor, vamos a correrlo más. Y si quiero alinear este objeto con este otro objeto, oprimo C. Y se me alinea. Entonces el centro del cuadro pasa por todo el centro. Miren el centro. Por el centro de la pieza de arriba. ¿Listo? Eso si lo queremos dejar totalmente centrado. Eso vamos a evaluarlo según el diseño. Porque hay diseños que tienen un brazo más abierto o tienen una forma diferente y lo que queremos es que nos entre luz en todas las áreas, ¿ok? Y es muy importante la ubicación de esto. ¿Por qué? Aquí lo podemos poner centrado. Para moverlo recto dejamos oprimido control y movemos y se nos mueve totalmente recto y lo ponemos acá, ¿sí? Si yo quiero ponerlo acá o ponerlo un poco acá, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sí? Lo puedo hacer según como yo quiera que se vea la estética de la lámpara. Eso ustedes lo deciden. Vamos a darle control Z y vamos a, aquí está totalmente centrado el centro del cuadro con el centro de la figura, ¿vale? Pero yo considero que es bueno dejarlo un poco más corrido hacia acá y un poco más abajito, ¿sí? Ahí. ¿Por qué? Porque estos cortes aquí rectangulares, o sea, rectangulares no, totalmente a 90 grados no los recomiendo.
¿Por qué? Porque si la luz entra por acá, aquí se me va a frenar y no me va a dejar subir la luz. Entonces yo recomiendo hacer ¿qué? Hacer el ingreso de las entradas no así en 90 grados, sino hacerlo, voy a hacer una línea, hacerlo de aquí, por ejemplo, acá así, y de acá hacerlo así. ¿Eso qué nos permite? Nos permite que la luz entre por acá un poco y se desplace sin ningún problema por toda la lámpara. ¿Ok? Entonces, porque si aquí me entra la luz, pues me entra derecho por acá y la pierna de acá tal vez no se me vaya a iluminar tanto. Entonces hay que tener en cuenta eso. También obviamente depende del tipo de LED que estén usando. Se recomienda un tipo de LED que alumbre bastante, ¿sí? Porque si usan un LED de 3 watts, 5 watts, no va a alumbrar mucho. Si utiliza un lente más fuerte, pues es mucho mejor. ¿Vale? Sigamos con la parte del diseño. Entonces ya tenemos acá, este negro es la altura definida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo utilizo mucho esta herramienta Elemento Virtual y eliminamos pues lo que nos sobra. Todo esto lo eliminamos y nos queda así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Selecciono todo y me voy aquí al perfil donde dice crear límites. Bueno, esto lo puedo hacer de dos formas. Uno, creando límites o simplemente aquí uniendo las líneas y ya, como ustedes quieran. Les voy a enseñar las dos formas. La primera, que selecciono las dos cosas, todo, y le doy crear límites. Y me crea una figura. La creo en negro. ¿Sí ves? Voy a ponerle en color verde. Y fíjate que me creo el perfil de todo lo que está seleccionado. Esto es. Entonces simplemente lo que hago es control X para quitar el verde. ¿Sí? Esperemos que está como lento. Listo, ya lo quito y eliminamos pues esto de acá, lo vamos a correr porque lo vamos a usar en las otras figuras, ¿sí? Y vamos a eliminar el resto. Esto de acá y todo el perfil rojo. Perdón, está agrupado, lo desagrupo y ahora sí selecciono el perfil externo y le doy suprimir. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Control V para que me vuelva a poner el perfil que acabo de cortar, que es el que voy a usar. ¿Listo? Esta es una forma. Ya estaría lista. Ahora les voy a enseñar la otra forma. Vamos a devolvernos control Z, control Z, control Z, control Z y listo. Aquí está. ¿Cómo sería la otra forma? Simplemente voy a copiar esto por acá para no. Y pues elimino esto. Y ahora lo que hago es selecciono esto, selecciono Shift, selecciono esto, manteniendo Shift puedo seleccionar todo esto y le doy aquí soldar. Listo, y ya esto sería una sola pieza. Ahora, ¿qué tengo que hacerlo? Unirlo con esta, ¿vale? Unirlo con esta. Pues recuerden que esa está agrupada, entonces hay que seleccionar, desagrupar, seleccionar esta y seleccionar con Shift esta y le damos en soldar. Fíjate que me cambió todo el color, ¿vale? Los colores lo podemos especificar después. Ya estando así, lo tenemos totalmente listo. Entonces, este cuadro acá lo voy a correr. Y ya tenemos una lámpara que nos tiene acá una medida de ingreso de 80 por 15, como lo quería la clienta. Y tiene una altura total de 254, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo. Si nos queda, si estamos de 250, bueno, aquí porque cogimos la parte esta, vamos a quitar las medidas, seleccionamos y nos queda de 245. Que nos quede entre 245, 250, 255 está perfecto. Esta lámpara ya está lista. Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos con la siguiente. Sigamos con cualquiera. ¿Cuál eligen ustedes? La Torre Eiffel. Listo, la Torre Eiffel. Vamos a trabajar sobre la Torre Eiffel. Apartémosla por acá. Lo primero que vamos a hacer, que es pues, guiarnos por esta altura. Listo. Vamos a definir que nos tenga una altura de 250. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centrar este con este. C. Listo. Y vamos a subirla hasta acá. Fíjense cómo está este modelo. Este modelo tiene la entrada hasta acá. Yo recomendaría hacerla hasta el borde.
como ustedes quieran, pero fíjense que este modelo es mucho más sencillo porque él se va centrando hacia la mitad, entonces la luz va a quedar súper linda, ¿vale? Así como está originalmente, también lo podríamos hacer, o sacarlo hasta la punta, hasta el extremo. Vamos en este caso a dejarlo como está originalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Les voy a enseñar en esto otra forma de editarlo. Vamos a poner esta base acá en la mitad y voy a cambiar este perfil, desagrupamos, voy a cambiar este perfil a rojo, por ejemplo, para diferenciarlo del cuadro negro. Y ahora, ¿qué hago? Selecciono lo rojo, me voy aquí a nodos y simplemente lo que voy a hacer es arrastrar este nodo hasta acá, este nodo hasta acá, estos dos nodos hasta acá y este nodito hasta acá. ¿Listo? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces ya nos quedó de qué. Vamos a quitar esto y ya nos quedó prácticamente modificado. Algo muy importante que se me olvidó recordarles, siempre poner las líneas en muy fina. Aquí seleccionamos lo azul, lo interno, ponemos en línea muy fina. ¿Listo? Aquí seleccionamos lo rojo. Recuerden que esto está desagrupado, siempre recomiendo agruparlo. Selecciono todo lo rojo, lo muevo, ¿sí? Todo lo rojo y lo agrupo, agrupar. ¿Listo? Es mucho más sencillo. Para aquí, para cuando yo vaya a seleccionar lo que va delineado, pues simplemente lo seleccione de un solo clic, no me toque uno por uno, ¿vale? Cuando estemos organizando. Vamos también a enseñar a organizar en la plataforma de trabajo, por ejemplo, la medida de 900 por 600. Este es el espacio de trabajo de mi máquina láser. Entonces ahí vamos a ubicar todos los diseñitos y comprar el material. Si lo podemos comprar de 90 por 60, pues lo hacemos de una vez todo, ¿vale? Que también les voy a mostrar en este video el proceso. Entonces sigamos con la edición. Aquí ya está totalmente editada. Nos cercioramos la medida de ancho 80 y de alto 15. Perfecto. La altura de la Torre Eiffel totalmente. ¿Cuánto nos queda? Vamos a seleccionar todo. Y nos queda de 250. Perfecto. Ya tenemos este modelo también listo. ¿Qué vamos a hacer? Poner el perfil de corte en color negro. ¿Sí? Aquí hay una cosa muy importante que tengo que explicarles. Recuerden que Corel trabaja con colores CMYK y JPG. Tienen que trabajar con un solo color, porque si resulta que ustedes en el archivo tienen un color negro RGB y tienen acá este cuadro, un color negro JPG, CMYK, colores CMYK y RGB. Si tenemos, por ejemplo, este negro RGB y tenemos este CMYK, ¿qué pasa? En RDWord nos van a salir dos capas negras y no queremos eso. Tenemos que hacer que todos los colores nos coincidan. Ok, entonces aquí abajo me sale, si yo selecciono acá, me sale color negro CMYK. No se alcanza a ver, pero ahí está, ¿sí? Porque yo estoy trabajando con la capa de CMYK. Aquí no sé si alcanza la predeterminada de CMYK. No tiene nombre, pero yo sé que es CMYK porque acá me sale. Entonces, cuando ustedes seleccionen un color, fíjense acá que sea o CMYK o RGB, pero que todo el archivo o sea RGB o sea CMYK. ¿Ok? Perfecto. Claro eso, simplemente lo que seguimos es cambiarle el color. Esto pongámoslo en color rojo, clic derecho y el negro ya está. Entonces ya tenemos la segunda lámpara editada con las características que quiere la clienta. Vamos por la tercera. ¿Cuál eligen? ¿Sí? Que se ve bonito. Vamos a hacer este último, este tercero. Yo creo que ya entendieron. De todas maneras vamos a hacer este tercero para ver si sale alguna otra cosita, pues para que ustedes aprendan dentro del video, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? La altura 250. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Centrar este con todo. Seleccionamos todo. C, ya me quedó centrado. Lo quiero subir hasta donde. Hasta aquí lo puedo dejar. Ahí lo puedo dejar. O lo hago coincidir con el otro. Listo. Hay dos posibilidades, recuerden. Vamos a primero desagrupar esta parte que nos quede totalmente independiente. Listo, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar. Y aquí pues también puedo hacer la opción de poner acá. Y acá pues hay muchas curvas. Quito esta, dejo solamente un punto y pongo acá. Si esto está así torcidito, pues simplemente corro la flechita para acá. Y acá también corro la flechita para acá. Y que nos quede recto. ¿Listo? Esto es otra cosita que no ha salido. Siempre en cada cosita sale algo diferente. Entonces, pues todo eso lo vamos aprendiendo en este video.
Ponemos acá, borramos esto, ponemos este punto. También, ¿qué podemos hacer? Simplemente lo podemos poner acá. Bueno, aquí no está, aquí creo que está. Si lo movemos acá, sí está independiente. Pero ¿qué podemos hacer? Quitamos acá y le ponemos recto. Este punto ya nos queda recto. Vamos a ponerlo en este nodo y vamos a hacer este punto, ponerlo también en línea. Entonces, si ves, ya otra cosa que aprendimos nueva. Recordemos, si lo tenemos así, esto es un nudo que está en convertir a curva y aquí en convertir a línea. Si yo cojo este punto, ese punto está en curva, lo voy a pasar a línea y fíjate que me lo endereza. ¿Listo? Lo mismo con esto, es curva, línea, selecciono línea y me lo endereza. Pero fíjense lo que hace, me endereza también este, entonces hay que tener cuidado, pero en este caso pues nos quedó bien. Ahora quito el cuadro este acá, esto color negro, bien, ¿sí? Y todo lo de adentro pues esto está independiente. Recuerden, selecciono todo lo rojo, lo muevo hacia un lado para ver si está bien, bien, control Z, me devuelvo y lo agrupo. Seleccionamos todo y ahí lo tenemos, 250 de alto, perfecto. Ya tenemos la tercera lámpara totalmente lista, ¿vale? Voy a cortar acá, voy a pausar, voy a editar los demás y seguimos pues para no alargar el video porque ya llevo 16 minutos explicando y pues ya sé que les quedó totalmente claro la edición de lo que tiene que ver con estos modelos, ¿vale? Voy a pausar el video y continuamos ya en el proceso de distribución y en el proceso ya pues de corte y delineado y poner la potencia y poner la potencia adecuada para delineado y la potencia ideal para corte según el material. En este caso se va a cortar en 4 milímetros de acrílico transparente, ¿vale? Ya seguimos. Una cosita antes de irme que pues sí voy a editar las otras. Si me salen curiosidades pues les sigo explicando, ¿vale? Una cosa, fíjense por ejemplo en este modelo, voy a correr acá. Fíjense que por donde delinea también corta. No hay ningún problema. No se preocupen con eso. Por eso, ¿sí? Podrían quitar esa línea o dejarlo. Porque igual esta línea va a ser simplemente un delineado. Y luego pues entra el corte y corta todo. ¿Listo? Si ustedes quieren, pues podrían dividirlo. Por ejemplo, yo sé que aquí empieza, ¿sí? Si yo lo muevo, este es el perfil, pero fíjense que yo no puedo eliminar todo el perfil externo porque también se me borraría esta parte de dentro de la lámpara que sí necesito que se me delinee. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Romper esta parte. ¿Por dónde? Pues vamos a analizar por dónde. Pues por acá. Vamos a ir a la herramienta de nodo, cómo hacerlo, y aquí le doy doble clic y simplemente, perdón, nodo, y este nodo le doy acá, separar y listo. Ya está separado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Clic derecho y separar curva. Ahora sí, voy a correr esto para que ustedes lo vean. Esta parte de acá la elimino y me queda así. ¿Sí ven? ¿Vale? Control Z, ahí está. Para que ustedes vean, voy a quitar Control X esta para que ustedes vean cómo quedaría después. Aquí corté, es que está un poquito lento el computador. Aquí lo corté. Ahora voy a eliminarla. Le doy Control B y quedaría así. ¿Sí ve? Se me cortó por acá, aquí se me ve el corte, pero ya después continúa el corte. ¿Sí? Eso lo podrían hacer si ustedes quieren, si no, no hay ningún problema. Pues, ¿cuál es la diferencia de eso? Pues que se demora un poquito más haciendo la línea del corte de ese perfil, ¿sí? Pero igual no es que se demore eternidades, ¿sí? Eso es también rápido. Lo mismo acá, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. En este caso, yo lo voy a dejar así perfectamente y queda igual. Entonces no se tienen que matar la cabeza pensando en que tienen que quitarlo, ¿sí? Porque no, aquí simplemente corta sobre todo el perfil, no importa si ya ha delineado por ahí, no tiene ningún problema. ¿Vale? Ahora seguimos ahora. Otra cosita, ¿vale? Por ejemplo, yo estos los quiero de 250 milímetros de alto. Este me quedó un poco más grande. ¿Qué puedo hacer? Voy a achicarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Selecciono todo y le pongo acá 250. Pero ojo, ojo, ojo. Fíjense que me modifica todo, me lo escala. Entonces tengo que poner la guía. Le voy a poner la guía aquí abajo. Y fíjense que ya me cambia el asunto. ¿Sí? Fíjense que ya me cambia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Modificar de nuevo este verde. Herramienta de nodo. Este nodo que consiga acá. Este nodo que consiga acá. Este nudo que consiga acá y este nudo que consiga acá,
Listo, solucionado. Entonces pongamos la línea esta, guía por acá, seleccionamos todo y nos queda de 250 y puntico. Perfecto, eso era todo. ¿Sí? Si sale otra cosita, seguimos el video. Otra cosita que salió por acá para recordarles. Esto, hacer una lámpara así, con esta entrada, es el error más grande que ustedes pueden cometer. ¿Por qué? Porque se reduce mucho la entrada de luz. Este diseño es muy grande para una entradita tan chiquitica. Se va a ver, no se va a alumbrar bien. ¿Qué es lo ideal? Hacerlo como yo les explico. Les voy a explicar. Hacerlo, ya les muestro. Voy a pausar el video y cómo tiene que quedar. Ok, ya la edité. Entonces, así como no debe quedar esta de acá y como sí debe quedar. ¿Qué nos permite estas entradas así? Obviamente que la luz llegue con más facilidad a los extremos del círculo. Acá me alumbra una línea recta hacia arriba y acá se me va a ver súper feo. No, se me va a ver oscuro. Aquí nos permite que ingrese más luz a las partes de los lados. ¿Listo? Ok, ya terminé de editar todos los modelos y ahora lo que hay que hacer es hacer la distribución de corte. ¿Vale? Aquí ya el delineado lo definí en color rojo y el corte lo definí en color negro. ¿Vale? Ahora ¿qué hay que hacer? Buscar el material en el que lo vamos a cortar y mirar qué pedazos tenemos. Entonces yo voy a ir al taller a mirar qué materiales tengo de 4 milímetros, si me caben todos de una vez o me toca cortar de a 3, 4, 5 y cómo hacer la distribución para que pues no me gaste tanto material, ¿sí? Y donde me quepan todos, ¿vale? Entonces ya les muestro en qué material vamos a cortar y seguimos. Ok, aquí ya tenemos el material que vamos a trabajar. Esto es una lámina de 4 milímetros transparente. Ahí se ve opaca porque tiene el plástico puesto. Ahí tiene el plástico puesto, que se le quita pues va a brillar. Recomendaciones: cuando cortemos las lámparas vamos a hacerlas con el plástico, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el plástico esté bien adherido al acrílico, porque si está soplado, pronto está así un poco levantado en la parte de acá, no va a quedar bien. Entonces ojo con eso, vamos a trabajar con el plástico en delineado para que cuando lo levantemos la parte ahumada nos quede sobre el plástico y no nos quede sobre la lámpara, ¿vale? Cuando levantemos el plástico la lámpara nos va a quedar bien bien brillante, no nos va a quedar opaca con ese de pronto ese sombreadito que a veces ustedes ven que le sale. Con el plástico evitamos eso cuando lo levantemos para el delineado y para el corte. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que no esté bombachado, que esté bien adherido, ¿vale? Entonces esta es la medida que vamos a usar. Ahí ya verifiqué, tiene una medida de usables de 60 por 50 y así tengo el diseño. Voy a acomodarlo para que ustedes vean cómo queda en el software y simplemente ya es de definir potencias y velocidades y mandar a cortar. Pero entonces es muy importante obviamente también la altura entre el material y la boquilla, que sea la ideal de sus máquinas para que esté bien enfocado y el corte del delineado sea preciso. Ok, aquí en la distribución del trabajo lo que vamos a hacer es simplemente poner todos los diseños que nos quepan en cada una de las medidas del acrílico que tenemos. En este caso ahí tomamos una referencia del acrílico de 60 por 45 y ubicamos todas las piezas. Podemos girar las piezas como queramos, ¿sí? Y ubicarlas de tal forma que nos queden unas pegadas contra las otras, que no nos queden sin montadas, pueden quedar cercas más no montadas, ¿vale? Entonces aquí ya está la distribución. Entonces vamos a cortar primero una y luego vamos a cortar la otra, ¿vale? Tener en cuenta que todo lo rojo va para delineado y lo negro va para corte, ¿sí? Que todos los rojos sean un solo rojo, o CMYK o un RGB, porque si son combinados nos va a hacer varias capas. Ahorita vamos a hacer la prueba. Y el negro también un solo negro, que no sea un RGB o un CMYK combinado, sino solamente un solo color, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a empezar por este cuadro acá, pues simplemente ya no nos sirve, lo podemos suprimir. Y vamos a hacer una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes cuando van a hacer la lámpara. Si este es por ejemplo, vamos a fijarnos en este delfín. Si esta es la parte de adelante, entonces lo que vamos a hacer es delinearlo por detrás, el modo espejo, ¿vale? Para que ustedes, para que la lámpara quede marcada por detrás y de frente se vea
Esto pasa más que todo, hay que tener cuidado cuando llevan nombres o escrituras, para que pues, cuando se lea en modo espejo, se grabe en modo espejo y se lea de frente de forma normal. En esto pues figuras, pues si los cortamos básicamente da lo mismo, simplemente que por ejemplo este corazón, y lo vamos a ver al revés, ya nos quedaría, por ejemplo, nos quedaría así en realidad, ¿sí? Entonces ojo con eso, porque si te piden que el corazón entre por la flecha por el lado derecho y resulta que tú entregas entrando a la flecha por el lado izquierdo, vas a tener problemas. Entonces este es el frontal de todos mis diseños. Simplemente lo que yo voy a hacer es darle acá modo espejo y voy a mandarlo a cortar así, y lo mismo hago con este. Suprimir el cuadro, selecciono todo y le doy modo espejo. Listo. Entonces vamos a empezar haciendo esto. Bueno, voy a hacer primero una prueba porque voy a mandar primero un solo diseño a ver cómo queda. Entonces, por ejemplo, este de acá lo voy a poner, desagrupar y poner lo de adentro en color verde. Así, listo. Entonces ahora sí, selecciono todo y me voy a mi plugin de RedWorks. Espero que me lo lea. Y aquí ya me interpreta el diseño. Entonces, importante fijarnos en la cantidad de capas que me acaba de crear. Aquí, como veo, está perfecto. Me creó la capa verde, que es solamente la de la Torre Eiffel, la capa roja, que es todo lo delineado de las demás figuras, y me creo la capa de corte. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a designar potencias y velocidades. Esto depende obviamente de cada máquina. Por ejemplo, mi máquina es una de 100 watts con tubo Resi, ¿sí? Y yo sé que para delineado normalmente pues voy a poner 60 de velocidad y 10 de potencia, y le damos OK. Y para corte voy a poner una velocidad de 30 y una potencia por ahí de 35, ¿sí? 35. Para ir más a la fija puedo utilizar acá 25 y ya. OK. ¿Y para qué creé esta capa verde? Porque esta es la primera que voy a mandar a delinear para ver la profundidad, si realmente la potencia que voy a usar para todas pues me funciona bien, ¿vale? Entonces aquí usé 60 y 10. Simplemente vamos a poner en la capa verde también 60 de velocidad y 10 de potencia y le damos OK. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ubicar el material en la máquina, ¿sí? Y obviamente este punto verde es el punto donde empieza la boquilla y que me quepa perfectamente. Si yo selecciono todo, pues fijamos acá arriba que nos queda de 593 milímetros por 447. Y el espacio del área de trabajo del material, que es de 60 por 50, me va a caer perfectamente, ¿sí? Lo hago con margen de bastante. ¿Para qué? Para que si va a cortar y el plástico del acrílico está normalmente en los bordes despegado, pues no me afecte tanto y no me coja tanto ese borde inflado, ¿vale? Entonces ahora, para que no me dispare las otras capas, simplemente voy aquí en la capa y le digo output, esta roja no, doble clic, y esta negra no tampoco. Entonces cuando yo le dé enviar a la máquina a grabar, a hacer el trabajo, perdón, simplemente la capa me va a tomar todo esto de referencia, pero me va a empezar a hacer solamente la capa verde, que es la que yo le estoy dando output sí. ¿Listo? Entonces voy a conectar la máquina y mando a hacer el trabajo. Ok, aquí ya tenemos ya cuadrado el punto de inicio, listo, donde va a empezar. Y simplemente vamos a ir al computador, también ya lo tenemos listo, y le vamos a dar en Start. Y ahí la máquina empieza a hacernos el delineado. Recuerden, aquí lo estamos haciendo con una potencia de 10 y una velocidad de 60. ¿Listo? Y esta máquina es una máquina de 100 watts con un tubo Resi.
Ahora que terminemos, vamos a mirar el resultado y en base a este ya sabemos cómo va a quedar todo el delineado y podemos mandar con confianza las demás. Es una recomendación que les hago, siempre hagan una pequeña prueba con una lámpara para ver resultado. Si ven que está muy superficial, le suben la potencia. Si ven que está profundizando mucho, le bajan la potencia y van a la fija, para no de pronto dañar el material que tienen dispuesto o disponible para hacer las lámparas. Ok, aquí veo que el proceso va excelente. Recuerden que acá no le quitamos el plástico, lo dejamos. Entonces ahorita le quito un pedazo de plástico y verificamos cómo nos quedó, ¿vale? Vale, aquí ya terminó el proceso de delineado. Vamos a enfocar un poco mejor. Y aquí, obviamente, como está el plástico, hay que quitarlo para ver el resultado, porque por encima posiblemente nos queme solamente el plástico y cuando quitemos, pues nos damos cuenta. Entonces siempre hay que quitar un pedacito con cuidado, de no rayar el material y verificar si sí nos perforó o no. Y con este resultado miro la profundidad, si me sirve o no, y yo diría que está bien, pero le pondría un poquito más de potencia para ir a la fija. ¿Por qué? Porque es que a veces el plástico que recubre los acrílicos en algunos casos es un poco más grueso que en otros, entonces para liberarnos de ese problemita, si está en dado caso es grueso, le ponemos un poco más de potencia, ¿vale? Entonces, como lo habíamos enviado acá con 60 y 10, yo diría que enviándolo por ahí con 60 y 13 ya podemos enviar toda la fija, ¿vale? Entonces voy a enviar todo. Fíjense que la máquina vuelve al punto de inicio, entonces ya cuando mande los otros me va a hacer todo lo que está en rojo y acá pues esto que está en verde no me lo va a hacer, ¿vale? Simplemente vamos aquí al software y le ponemos que esta vez en la capa verde, perdón, la capa verde no me la dispare y la roja sí, y la negra no. Voy a disparar solamente la negra, perdón, voy a disparar solamente la roja y la negra la disparo lo último. Podría enviar las dos de una vez, pero quiero primero revisar el delineado y luego sí mandar a cortar, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo que hago es darle Start. Pero esperen, pongámosle pausa, le damos escape. Aquí empezar, pero recuerden que no le subimos la potencia. Entonces simplemente lo que hacemos es ir a la capa, doble clic y le ponemos 13 y aquí el máximo también le ponemos 13. Siempre los dos lados tienen que ir la misma potencia, ¿ok? Y le damos en OK. Y ya ahora sí simplemente le damos otra vez de nuevo Start. Y aquí empieza a hacernos el trabajo con un poquito más de potencia, ¿vale? Ahí nos retiñe porque lo mandamos anteriormente, pero no nos ocasiona ningún problema, ¿vale? Aquí vemos que la línea va quedando un poco más gruesita, eso nos sirve, y que todo el sombreado queda sobre el plástico, ¿vale? Que es importante. Prender aquí el aire. Prendimos el extractor para que se fuera el humo. Y acá verificamos que ya el delineado me lo está haciendo con 60 y 13. Y verificamos que nos está quedando un poco más profundo, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque el plástico de este material es un poco más grueso, entonces tocó subirle un poco más la potencia para en el momento del delineado en el material pues nos quede bien marcado, ¿listo? Entonces vamos a esperar que termine el trabajo. Como pueden ver, la máquina está trabajando, haciendo cada uno el delineado de los detalles de la lámpara, y ahorita que termine pues continuamos con el video. Ok, aquí ya terminó el trabajo delineado del resto de las lámparas y vemos que la profundidad está bien. Aquí le quitamos un pedacito de plástico y ustedes pueden ver
la profundidad y cómo queda el marcado sobre el acrílico. Queda súper bien, ¿listo? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente mandar a cortar, pero voy a mandar a cortar solamente una, en este caso esta que es la más lejana, ¿sí? A ver cómo me corta, ¿sí? Porque la idea es sacarlo lo más fácil posible. Entonces si tengo que mandarle otra potencia, pues simplemente la cambio para todas. Digamos que este es el primer planchón de prueba y ya en el segundo planchón donde están las otras 6 lámparas, simplemente ahí sí lo mando de una y también lo voy a mostrar aquí en este video, ¿vale? Entonces vamos a mandar a cortar este delfín, el perfil, para ver cómo nos corta y luego mandamos a cortar lo otro. Entonces para eso lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ir aquí al computador, listo, y la capa roja ya no la necesitamos, le ponemos acá que no, y la capa negra le decimos que sí, pero como la capa negra hace parte de todos los que están acá, ¿sí? Entonces por ejemplo yo quiero cortar solamente este, lo voy a seleccionar, el negro, y le voy a poner un color aquí cualquiera, azul por ejemplo, y aquí, listo, ya lo puse en azul y me crea una capa azul, esta que está acá. Entonces a la capa azul le voy a dar doble clic y me voy a ir a la configuración de velocidad, voy a ponerle 20 y 30, vamos a dejarlo así y le vamos a dar OK, ¿vale? Que va a ser la primera prueba de corte para ver si me corta esa bien, mando a cortar los demás, ¿listo? Entonces nos fijamos que la capa azul sea la única activada y simplemente lo que vamos a hacer es simplemente darle OK. Vamos a cerrar acá esto y le damos Start, ¿vale? De pronto le damos Start, la máquina va a empezar a hacer el corte. Vamos a darle Start. Y aquí empieza a hacer el corte. Listo, aquí ya terminó y verificamos con cuidado porque no está pegado con cinta por ninguna parte. Voy a apagar acá el extractor para que mejor escuchar mejor y verificamos si nos cortó. Listo, con cuidado a mover el material porque si lo movemos, vamos a quitar esta de acá, vamos a quitar esta de acá y verificamos por debajo a ver si no lo cortó. Alcanzo a mover, me voy a moverla, voy a poner pause. Ya acabo de verificar con las dos manos y veo que aquí me cortó, ¿sí ven? Pero a este lado no me cortó tan bien, ¿vale? Entonces para ir a la fija simplemente lo que voy a hacer en las demás voy a ponerle un poco más de potencia. Entonces, o le bajo la velocidad, por ejemplo aquí lo hice con 20 y 30, voy a ponerlo con 15 y 30 para mandar a cortar las demás. Listo, y repaso de una vez este. Ahí simplemente si quiero reemplazar ese, lo que puedo hacer simplemente es volverle a quedar Start y me hace el último trabajo. ¿Sí? Ahí está cortando. Ahí vemos que está cortando pues sobrado porque se ve por debajo cuando quema, ¿sí? Solamente le faltaba una pizquita por salir, ¿vale? Entonces ya los otros los voy a mandar con 15 para ir a la fija para que no me quede pegado y con 30. Vamos a ver si con una sola mano ya sale y vemos que ya sale mucho más sencillo, ¿vale? Esta es la parte de atrás y la lámpara se vería en esta parte así. Ok, listo, ahora voy a mandar a cortar los demás. Aquí ya enviamos a cortar todo
y vemos que nos está cortando sobrado, más de lo normal, porque cada vez que pasa por la parte metálica de abajo me enciende, entonces sé que está cortando muy sobrado. Hubiera podido ponerle menos potencia, por ejemplo, ahorita voy a esperar que termine ese, le voy a poner pause, bueno, ya dejemos que termine así, que lo corte todo así, para ir más a la fija de que me está cortando perfectamente todo el material. ¿Listo? Fíjense en una cosa acá, cuando va cortando enciende la llamita y esa llamita la enciende porque pasa por lo metálico y hace contacto. ¿Sí ven esa llamita? Hace contacto, mira, ahí está encendido, hace contacto con la parte metálica y el plástico ocasiona que me levante flama, pero esa flama no me perjudica en nada. ¿Por qué? Porque tiene un plástico de protección. Entonces el plástico de protección es el que asume la humedad, cuando se ahuma solamente el plástico. Y entonces cuando quitemos el plástico, el acrílico no queda ahumado. Ahorita obviamente al final les muestro cómo queda la lámpara, el resultado final, ¿vale? Entonces no se preocupen que por debajo prenda de pronto un poquito de llama, obviamente que no sea mucha, que prenda y se vuelva a apagar como en estos casos, ¿sí? Ella enciende, a veces se queda un poquito prendida como en este caso, ahí está encendida y ella se vuelve a apagar ahorita, ahí está encendida y ahí se vuelve a apagar, ¿sí ven? Pero si ya continúa sobre todo el trazo, sí hay que ponerle pausa a la máquina, que deje de disparar y se me apague esa flama. ¿Por qué? Porque si dura mucho tiempo prendido, el fuego lo que hace es doblarme el acrílico, ¿sí? Entonces no podemos permitir que dure tanto tiempo encendida, pero en este caso está en normal funcionamiento, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta ustedes y no se asusten si en dado caso les llega a ocurrir también lo mismo, ¿vale? Ahí vamos a vamos a esperar que termine, ya va a acabar, y los otros vamos a enviarlos con menos potencia para precisamente evitar que nos prenda tanta llama por debajo cada vez que pasa por una parte metálica, ¿vale? Así, ¿vale? Porque está pasando de más, entonces ahí estamos prácticamente perdiendo potencia. Los otros los voy a enviar con 15, no, perdón, los otros los voy a enviar por ahí con 17 y 30, ¿vale? Y como pueden ver acá, se está cortando uno bien cerca del otro, pero no quedan montados. Ojo con eso, ¿no? Pendiente siempre. Mira, aquí va a pasar por el lado, ahí está cortando el osito y lo corta excelente, ¿vale? Ya vamos a terminar, vamos a levantarlo ahorita. Ok, aquí ya terminamos de cortar y verificamos que todo haya quedado bien cortado. Vamos a sacar una por una para verificar todo y miren cómo queda, ¿sí? En estas partes donde ustedes ven que de pronto se ahuma, no hay ningún problema, porque si quitamos acá el plástico, está bien adherido. Está un poco complicado con el celular. Ya, ahí vemos que quitamos el plástico y vamos a quitar esta parte de acá, un pedacito, ¿sí? Y vemos que nos queda en perfectas condiciones, brillante. Listo, miren por acá, y no nos queda ahumado, no nos queda ahumado. Listo, con el plástico, cuando esté bien pegado, evitamos que nos quede ahumado. Y ya pues simplemente queda el trabajito de quitar todo el plástico, que si ustedes no lo van a usar es mejor dejarlo con el plástico. Si por ejemplo, mira, acá esta parte se ahumó y si le quitamos el plástico, pum, quedó limpio. Miren, aquí le quitamos unos pedacitos también y vemos que quedó también traslúcido. Entonces el plástico nos ayuda mucho a proteger en dado caso que tengamos que enviarlas a otras ciudades, nos ayuda a proteger, ¿vale? Entonces siempre cortar con el plástico. Lo único es que cuando toque quitar estos pedacitos con plástico, ¿sí? Tocas quitarlos uno por uno, o pueden utilizar de pronto agua con jabón y quitarlo, ¿vale? Para que vayan cayendo
todos uno por uno, pero siempre conservarlo con el plástico. ¿Para qué? Para evitar que se nos raye. Ya cuando estemos montando en la base, pues ahí sí quitamos todo el plástico y vemos que nos va a quedar totalmente brillante. Vamos a ver la torre. Aquí terminamos la torre y nos quedó perfecto, ¿vale? Voy entonces a mandar la otra plataforma, les voy a mostrar el proceso para que digamos que lo repasemos y obviamente ustedes aprendan con nosotros a hacer este tipo de lámparas lo mejor posible. No estoy diciendo que sin el plástico no se pueden hacer, sí se pueden hacer, simplemente pues aquí queda ahumadito, pues simplemente se limpia con pasta blanca y ya queda una vez brillante otra vez, ¿vale? Voy a mandar a cortar la otra. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente pues ya acomodar lo otro. Vamos a escoger estas que están acá, que no las hemos hecho, ¿vale? Entonces lo que toca hacer es, como siempre, seleccionamos lo que vamos a pasar, que está un poco lento el computador. Seleccionamos esto y nos vamos al plugin, esperamos que no lo cargue. Aquí simplemente va a reemplazar estas por las que están cargando y verificamos también ahorita que lo termine de cargar que todo esté bien. Ahí se demora un poquito porque tiene bastantes líneas por procesar y se demora un poquito. Listo, ya como que va a terminar. Y ya lo pasó. Listo, entonces mira acá algo muy importante. Nos está mostrando dos capas rojas y dos capas negras. Precisamente por lo que les digo. ¿Por qué? Porque debe haber dos rojos y dos negros, no precisamente en diferentes colores, pero sí en lo que tiene que ver con RGB y SMYK. Vamos a pasar a Corel. Bueno, esperemos que termine acá porque se quedó procesando un poco. Listo, aquí ya terminó. ¿Sí? Y entonces vamos a Corel de nuevo y verificamos estos. Entonces primero esos están agrupados, voy a seleccionarlos y desagrupar. Entonces este rojo, si yo me fijo acá abajo, es un CMYK, listo, y este negro es un CMYK. Entonces en base a eso vamos a trabajar con CMYK. Entonces voy a ir desagrupando estos, que es desagrupar, de separar el perfil de lo delineado. Listo, aquí están unidos también. Separar y separar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar los negros, todos los perfiles negros, y fíjense una cosa, aquí no me muestra ya CMYK porque alguno de esos tiene que ser RGB. Entonces ya seleccionados, verificamos que sean seleccionados, ¿sí? Y vamos a cambiarlos a color negro. Listo. Ahora aquí así, abajo seleccionado todo, sí me muestra CMYK. ¿Por qué? Posiblemente alguno era RGB, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar los rojos, este CMYK, este CMYK, este CMYK, este es RGB. Si ve, este Spider-Man era el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Primero voy a seleccionar, aquí está desagrupado, voy a agrupar esta parte. Yo voy a seleccionar este y este. Suprimir. Me faltó el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón creo que también está desagrupado todo. Entonces vamos a seleccionarlo y agrupar, ¿vale? Seleccionamos este y este. Vamos a ver. Está agrupado. Agrupé también el negro, entonces toca desagrupar. Los bordes negros, desagruparlos. ¿Listo? Ahora sí agrupamos este. Agrupamos solamente el rojo. Listo, ahora sí seleccionamos esto. Mire que todos van siendo CMYK. Selecciono esta manzana, CMYK. Selecciono Batman, CMYK. Y cuando seleccione este Spider-Man, mire,
de una vez no me dice que es CMYK, me dice que es un color seleccionado y ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a rojo. Y ahora sí me sale CMYK. Ya solucionado esto, selecciono todo y vuelvo a cargar. Veamos que nos pase del Corel Draw al RDWorks. Y se van a fijar que, vamos a abrir aquí RDWorks, ya me salen solamente dos capas. ¿Sí ven? Capa roja y capa negra. Entonces ya está listo para trabajar. Capa roja, recuerden, 60 y 13 está bien. Capa roja negra de corte, perdón, vamos a poner, dijimos que vamos a ponerle 17 y 30 y ok. Y aquí simplemente ya lo que nos resta es darle Start. Perdón, fíjense que acá la capa roja está en no, vamos a ponerle sí. Entonces, ¿qué va a hacer el programa o la máquina? Nos empieza a hacer el delineado interno, que es la capa roja, y luego nos hace el corte externo, mandarlo todo de una vez el proceso. Vale, vamos a darle Start y vamos a empezar a esperar que la máquina empiece. Vale, empieza el proceso de elaboración en la máquina y aquí ya lo está haciendo totalmente completo, todo el delineado y todo el corte en un solo trabajo. Listo, el primero siempre se hace como prueba para verificar que todo nos quede bien, porque es mejor dañar un pedacito y no dañar todo el material en dado caso que algo nos quede mal referente a la velocidad o la potencia que estamos usando. Listo, y como bien sabemos podemos tener una tablita, pero a veces la máquina el tubo se nos está desgastando o algo y las medidas, y las velocidades y las potencias tienden a cambiar. Entonces siempre hay que asegurarnos de que vamos a hacer el trabajo bien hecho y que nos quede bien como nosotros esperamos que nos quede. ¿Vale? Ahí, como pueden ver, está haciendo ya las dos capas. La roja, tan pronto termina de hacer la capa roja, pues va a empezar a hacer la capa negra para corte. ¿Vale? Acrílico de 4 milímetros transparente, para en este caso fue la lámpara que nosotros estamos usando. Pueden usarlas en 5, en 3 milímetros, en 6 milímetros, en el grosor que ustedes quieran. Obviamente para tirar economía pueden utilizar 3 milímetros para que no quede tan gruesa, ¿sí? Y obviamente el material sea mucho más económico, porque el material acá del acrílico es muy costoso, ¿sí? El importado o el nacional siguen siendo muy costosos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Colombia este pedacito me costó 40.000 pesos, ¿sí? ¿Sí? Lo pueden conseguir en otros lados en 45, 50, sino que como yo compro varios material, pues digamos que a mí me dan un buen precio, pero de todas maneras sigue siendo un costo elevado, ¿ok? Entonces tienen que analizar eso cuando hagan las lámparas, cuánto vale el material, cuánto tiempo se me va a demorar en la máquina, ¿sí? El tiempo de ustedes, el tiempo del diseño, si en dado caso no tienen los diseños, ¿vale? Porque el tiempo de diseño es el que más vale. Hacer todos estos dibujitos es lo más complicado, ¿sí? Entonces siempre valorar mucho el trabajo de ustedes y el tiempo, obviamente no regalar el trabajo, porque es preferible no hacer nada que regalar el trabajo, ¿vale? Pues aquí estamos terminando y aquí están los diseños que se van a hacer en esta tanda para que ustedes sepan. Ahorita que termine les muestro el resultado, cómo quedaron, ¿vale? Para que se den cuenta del resultado final. Y nada, agradecerles por estar pendientes en los videos. Yo sé que va un poco largo este video, pero la idea es que ustedes aprendan bastante y aprendan todo claramente cómo se deben hacer las cosas para que no cometan errores, ¿vale? Si esta es la primera vez que estás viendo este video, suscríbete al canal. Hay muchos videos que realmente te ayudarán. También hay videos donde enseño paquetes de vectores con todos estos diseños en 3D. Hay una lista de reproducción que se llama vectores para corte de grado láser, ahí lo pueden ver y ver todos los paqueticos disponibles. En este caso de estas lámparas hay 3 disponibles o 4, no recuerdo, para que ustedes lo aprovechen y obviamente disfruten los diseños. Todos estos diseños que están acá están incluidos ahí. Bueno, y a los que llegaron a esta parte del video quiero premiarlos con un conocimiento que tal vez muchos no sepan y es un secreto a veces para algunas personas, y es algo que les va a hacer durar la máquina y el tubo muchísimo más tiempo, ¿sí? Por lo general, siempre cuando pasan 10 minutos yo recomiendo poner pause, dejar descansar la máquina 1 minuto y continuar. ¿Esto en qué nos ayuda? Les voy a explicar. Por regla general, todos los tubos están diseñados para trabajar 10-1. ¿Qué quiere decir? Que son 10 minutos de trabajo por 1 de descanso. ¿Esto en qué les va a ayudar? En que no pasan a la línea de tiempo del tubo, ¿sí? Y la exposición a la temperatura, por explicarlo de otra forma diferente, y el tubo nos va a durar mucho más. Por eso hay personas que el tubo les dura 3-4 años,
¿sí? 2 años. Y a veces hay personas que les dura 5, 6 meses del tubo. ¿Por qué? Porque mandan a hacer un trabajo y no dejan descansar la máquina en un trabajo de corte de 10 minutos, ¿sí? Perdón, de 1 hora o hasta de 2 horas cortando, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante, vamos a darle start para que sigan. Y una cosa muy importante, esto es para el corte, para el grabado no hay ningún inconveniente. Tú puedes mandar a cortar 10 minutos, pero puedes mandar a grabar media hora sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? Ese minutico de descanso que le dimos al tubo ayuda a que se refrigere un poquito, como que con el líquido, con el agua, baje la temperatura, descanse y continúe su trabajo. Si ustedes se meten a las páginas web de los vendedores y fabricantes de tubo, ¿sí? Ustedes van a encontrar una parte donde cada tubo y cada marca tiene su tiempo de exposición al trabajo, y lo que muchos ignoran, y es el secreto que quiero regalarles, porque a nosotros los que vendemos repuestos y máquinas y tubos, pues nos conviene pues que un tubo se dañe rápido, no nos importa si el cliente la quiere cuidar o no lo quiere cuidar, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan este conocimiento y que sepan que todo tubo, métanse a la página del fabricante del tubo y se van a dar cuenta del tiempo de exposición. Siempre es entre 12, 15 minutos, 10 minutos y uno de descanso. Nunca mandar trabajos de más de 20 minutos o media hora cortando, porque el corte, ustedes saben que la salida del tubo es fluida. En cambio en grabado pues es intermitente. Digamos que en grabado no se sube tanta la temperatura porque no se trabaja con temperaturas muy altas, pero en corte sí se trabaja con temperaturas muy altas, y no importa si estás grabando en este caso con 13, ¿sí? ¿Sí? O estás grabando con 70, estás delineando o cortando con 70, 80 o 30 o 10, siempre recomiendo dejar descansar de 10 minutos de trabajo, 1 de descanso para todos los tubos. Esa es la regla general, que no te va a decir nadie que te venda tubos, solamente te lo estoy diciendo yo, porque a mí me interesa que la gente aprenda realmente a cuidar sus equipos. Y ya si lo quieres hacer, pues ya es decisión de cada uno de ustedes como dueños de máquinas. Si quieren que el tubo les dure poquito o les dure mucho, pues ustedes mandan a hacer trabajos como ustedes quieran. No, yo solamente cumplo con darles la recomendación y decirles la verdad, el secreto de cómo hacer que el tubo realmente dure más de lo que nos dura normalmente, por la exposición en los tiempos de corte. Entonces, como le digo a mis clientes de máquinas y a mis clientes de tubos, les digo a ustedes que son mis suscriptores y que realmente me han dado un apoyo muy grande, obedézcanlo y sigan los consejos pues que yo les doy, ¿vale? Entonces, ese era el regalito por haber durado tanto tiempo viendo el video. Yo sé que es un video largo, pero realmente sirve para aprender mucho acerca del cuento del corte y grabado láser, ¿vale? Aquí ya está haciendo el Spider-Man. Ya vamos a terminar. Ahorita que termine les sigo hablando, y si en dado caso se me sale otro secretico, pues ahí van a encontrar en mi canal y otras cositas, tips para que sus máquinas realmente funcionen correctamente y que duren bastante. Aquí, como vemos, ya va terminando el delineado. Y fíjense todo lo que se demoró en la línea de tiempo del delineado, y el corte prácticamente se va a demorar unos minuticos nomás. ¿Listo? 22 minutos de trabajo en este tipo de lámparas. Por eso recomiendo hacerlas en delineado, es mucho más rápido. Si ustedes mandan a grabar esto, en grabado se les va a demorar una eternidad, y en delineado se demoró solamente 20 minutos y ya empezó a hacer el proceso de corte. Como ustedes pueden acá, empezó a los 22 minutos, sí, más o menos, prácticamente aquí 2 minutos en corte, ¿vale? ¿Esto en qué nos va a ayudar? Obviamente a optimizar el trabajo, y hacer el delineado va a quedar mucho más lindo, aunque ustedes también pueden hacerlo en grabado también da un bonito resultado. ¿Listo? Entonces pueden probar las dos cosas. Lo que pasa es que optimizar tiempo, obviamente el delineado lo hace mejor, ¿vale? Pero en grabado pues hay cosas que son más rellenas y todo eso también se puede usar, pero pues obviamente los tiempos van a cambiar, ¿vale? Tener en cuenta eso. No es lo mismo hacer una lámpara en grabado que hacerla en delineado. En grabado se va a demorar más, pero se pueden hacer cosas rellenas, y en delineado se va a demorar mucho menos, pero son cosas así lineales, ¿sí? Son linecitas. Más adelante les voy a enseñar cómo hacer este tipo de líneas un poco más gruesas, más que todo para marcar y cosas en cajas en MDF y otros proyectos, no tanto para acrílico. Si lo pueden usar para acrílico también lo pueden usar, claro,
pero más que todo para delineado de cajas, marcado de cajas, en delineado cómo hacerlo de forma gruesa, cómo hacer esa línea más gruesa en delineado, ¿vale? Para no usar grabado, sino delineado y que la línea me quede con un grosor. Les voy a enseñar eso próximamente, así que suscríbanse al canal, estén pendientes, activen la campanita, que siempre vendrán nuevos secreticos y cositas importantes que yo les iré enseñando en este canal, y gracias por el apoyo, ¿vale? Entonces esperemos que termine, ahorita les muestro el resultado final. Ya va a acabar por ahí un minutico y sale. Listo, ya terminó aquí hacer el trabajo. Vamos a sacar el material y así quedó el resultado. Listo. Les voy a quitar el plástico a algún diseño de estos para que ustedes vean cómo queda el resultado final, totalmente brillante, y por qué se recomienda cortar con el plástico. Obviamente para no ganarse la humedad acá, la humedad no, la ahumada, que queda ahumado a veces. Con el plástico evitamos eso, ¿vale? Voy a quitar el plástico a alguna de estas para que ustedes vean que queda totalmente limpio. Lo único de cortar con el plástico es que todos estos cositos pues te voy a quitárselos uno por uno, ¿sí? O buscar la forma de quitarlos con agua, con un trapito, con jabón o con una esponja que nos ayude. Obviamente algo que no tenga cerdas gruesas para que no nos raye el material, obviamente, ¿no? Y vamos a quitar poco a poco esto para que nos quede la lámpara ya totalmente lista y brillante y translúcida como deben ser. Vale, ya les muestro el resultado con alguna de estas. Fíjense la diferencia, yo aquí le estoy quitando el plástico, ya le quité esta parte, como pueden ver no queda ni un tipo de rastro de lo ahumado. Aquí sobre el plástico nos damos cuenta que queda un poquito ahumado el borde, ¿vale? Y cuando lo quitamos pues nos queda totalmente translúcido, y como vemos en todo el borde no nos queda este tipo de manchita, nos queda totalmente translúcido. Por eso pues se recomienda hacerlo, simplemente que ya después quitar ese pedacito plástico pedacito por pedacito pues es un poquito demorado, pero realmente va a quedar mucho mejor la lámpara, ¿vale? Entonces nada, espero les haya gustado el video. Cualquier duda la dejan abajo en comentarios, ¿sí? Aquí ya estamos, no le voy a quitar el plástico a todas porque son para enviarlas a un cliente, y entonces para que vayan y no se rayen en el envío, ¿ok? Como siempre recordarles, si no se has suscrito, suscríbete, vienen más videitos. Y nada, nos vemos en un próximo video. Recuerden que yo soy Diego de la Cerarte Colombia y chao chao.